Muy buenas noches, bienvenidos a Viaje al Centro de la Noticia. Las revelaciones sobre el caso Quemados han traído de vuelta a la actualidad un tema pendiente. En estos días mucho se ha hablado sobre qué tanta justicia hemos tenido en Chile tras los graves crímenes cometidos contra compatriotas durante la dictadura. Si ha sido toda la justicia o solo en la medida de lo posible. Hoy viajaremos al centro de esta noticia. ¿Cuántos fueron los casos y qué ocurrió con ellos? ¿Cuántos de los responsables cumplen hoy penas efectivas de cárcel? ¿Qué hicieron las distintas comisiones? ¿Y cómo han funcionado las polémicas cárceles especiales para militares? ¿Qué pasó finalmente con los casos más emblemáticos e impactantes? También tendremos el debate sobre lo que sigue pendiente. ¿Es posible degradar a los culpables? ¿Debería cerrarse Punta Peuco? ¿Qué deudas mantienen las Fuerzas Armadas con la verdad y con la justicia en Chile? El viaje comienza ahora. Compañeros de labor, los reporteros gráficos, quienes días atrás se rindieron un homenaje a Rodrigo Rojas de Negri, asesinado en dictadura, víctima del caso Quemados. El verdadero culpable tiene nombre y apellido: Julio Castañeda. Fue la declaración del ex conscripto Fernando Guzmán el que permite cambiar el curso de la investigación en este caso. Un testimonio entregado en noviembre del 2014 y que desmiente la versión que hasta el momento sostenían los militares involucrados. 29 años después del dramático caso que terminó con la vida de Rodrigo Rojas y dejó con graves heridas a Carmen Gloria Quintana, se abre un camino para alcanzar la verdad y la anhelada justicia. El testigo ha dado cuenta de que el pacto de silencio existió de manera explícita. Una vez que se producen los hechos, ellos son citados al Fuerte Arteaga y allí personal del alto mando es quien los instruye para que ellos declaren en la Fiscalía Militar una versión que fue totalmente acomodada y que le convenía al ejército de la época. La develación del conscripto Guzmán deja en el centro de la discusión la posibilidad del encubrimiento en distintos asesinatos. Durante los 4 años que ejercí el mando, ustedes conocen las sucesivas acciones en que busqué justamente condolerme, reconocer el nunca más, asumir la responsabilidad institucional, llamar a entregar información. ¿Qué le parecen esas palabras? Déjame reírme. Déjame reírme. Carmen Gloria Quintana, sobreviviente del caso Quemados, pide romper los pactos de silencio y da un paso más allá. Pide acabar con los 50 años de secreto que pesan en la llamada Comisión Valeg. La primera acción concreta que yo pido en términos éticos, o sea, que se termine con ese pacto de silencio de 50 años sobre el informe Valeg, donde aparezcan todos los nombres de los victimarios con nombre y apellido. Los nuevos antecedentes en el caso Quemados no solo reviven la trágica historia de los 2 jóvenes involucrados que fueron quemados vivos y dejados a su suerte en una zanja en Quilicura en julio de 1986, sino que además permiten abrir un capítulo de la historia que nuestro país, a más de 40 años, aún clama por verdad y justicia. Pero nuestra sociedad aprovecha cada coyuntura para seguir buscando verdad y justicia, y eso yo lo valoro porque otras sociedades han perdido eso. 25 años del retorno de la democracia y la madre de Rodrigo Rojas extiende la responsabilidad a los distintos presidentes desde el fin de la dictadura. Yo he denunciado la concertación que ellos se prestaron para el pacto del silencio. Ellos encubrieron a los militares, ellos los protegieron. Sin embargo, el propio expresidente Ricardo Lagos da cuenta que en nuestro país se ha avanzado más que en el resto de los países en el esclarecimiento y la búsqueda de la verdad. ¿Cuántos países del mundo tienen una comisión RETI? ¿Cuántos países del mundo tienen una comisión Valeg? Por lo que yo sé, no hay otro país del mundo que ha abordado el tema prisión política y tortura en la profundidad que fuimos capaces de hacerlo nosotros. Otro de los temas que vuelve a la discusión es el penal Punta Peuco, lugar donde cumplen su sentencia los condenados por violaciones a los derechos humanos. Ella tiene que mostrar mayor compromiso político con respecto a todo lo que tiene que ver con violaciones de derechos humanos. Cerrando Punta Peuco. No queremos
más punta de peuco. Esta democracia ya no lo requiere, el país cambió. El caso Quemados empieza el camino al esclarecimiento de la verdad. Sin embargo, pese a las décadas que han pasado, quedan muchos otros casos pendientes, sin conocer aún la verdad, y muchos de los culpables aún gozando de impunidad. Desde aquí se abre una puerta para recobrar la esperanza que tal vez la verdad y la justicia tarda, pero posiblemente llega. La nota de Macarena Morales dando cuenta de la actualidad de este tema. Queremos entregar una visión de conjunto. ¿Cuánta justicia se ha hecho? ¿Cuánta falta aún? Para ello vamos a revisar las cifras duras que tenemos acerca de este tema. Partamos por las víctimas. ¿Qué sabemos acerca de las víctimas acreditadas oficialmente por el Estado como víctimas de violaciones a los derechos humanos? En total son 41.472 personas. De ellas, 38.254 fueron presos políticos y o torturados durante la dictadura. Detenidos desaparecidos, las personas que fueron detenidas, asesinadas y cuyos cuerpos luego fueron hechos desaparecer. En total, 1.102 personas. De ellas, y este es tal vez uno de los puntos pendientes más trágicos que todavía tiene la historia de Chile, solamente 134 han podido ser encontrados e identificados con certeza. Los otros siguen siendo aún casos pendientes en los cuales los familiares no tienen información acerca de su paradero. Y a ellos hay que sumar 2.116 ejecutados por razones políticas durante la dictadura. Esto en cuanto a las víctimas. ¿Qué pasa con los victimarios? Vamos a revisar el avance de esas causas judiciales. En total, 1.213 personas procesadas como victimarios en los casos de violaciones a los derechos humanos. Condenados hay 298. Cumpliendo penas de prisión efectiva, penas de cárcel, hay en total 97 en este momento. La gran mayoría de ellos, de esos 97, están en la cárcel de Punta Peuco. Allí están cumpliendo condena 91 personas. Digamos antes que en el caso de la libertad vigilada hay 194 personas que están cumpliendo penas menores a los 5 años de cárcel en libertad vigilada. De los 97 que decíamos que están con prisión efectiva, 91 de ellos cumpliendo su pena en la prisión de Punta Peuco y 6 personas en otras cárceles. Sigamos revisando los datos. Ahora acerca de las causas, de las investigaciones que han sido llevadas por el Poder Judicial. Todavía existen 1.045 causas abiertas que se siguen investigando. Solamente durante el año pasado, durante el año 2014, se abrieron otras 121 causas nuevas. Se dictaron durante el año pasado 133 procesamientos y además hubo 92 acusaciones. Recordemos que en todos estos casos rige el sistema antiguo, este sistema en que un juez lleva la causa, acusa y dicta luego condenas que son apeladas ante la Corte de Apelaciones y llevadas a recursos ante la Corte Suprema. En estos casos no existen los fiscales ni los jueces orales que son propios del sistema nuevo. Vamos a revisar ahora algunos de los casos emblemáticos, de los casos que han suscitado mayor atención de entre estos crímenes contra los derechos humanos. El caso Quemados, como sabemos, el 2 de julio de 1986, en una protesta contra la dictadura, 2 jóvenes, Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, son capturados por una patrulla militar que les prende fuego y luego los abandona en un lugar, en una zanja. Rojas muere por sus heridas. ¿Qué ocurre con este caso? En 1993 se dicta una condena, pero solamente a 600 días de cárcel contra el jefe de la patrulla, el coronel Fernández Ditus. 600 días por incumplimiento de sus deberes militares solamente. Ahora, en 2015, la aparición de Fernando Guzmán como testigo del caso permite la reapertura de este caso. Ya hay 7 órdenes de detención y 7 funcionarios sometidos a proceso por homicidio calificado y por homicidio frustrado. El caso Letelier, un caso fundamental además porque dañó gravemente las relaciones internacionales de la dictadura chilena
con el gobierno de Estados Unidos. En 1976, el ex canciller y ex ministro de Defensa del presidente Allende, Orlando Letelier, es asesinado en Washington, donde vivía cuando se hace estallar un artefacto explosivo que se había instalado bajo su automóvil. Además, muere su secretaria, Ronnie Moffitt, en el mismo momento. Este hecho significa sanciones del Congreso de Estados Unidos. En 1978, cuando se dicta la ley de amnistía, el caso Letelier expresamente es dejado afuera, precisamente debido a las presiones estadounidenses. A la vuelta de la democracia, como el caso estaba fuera de la ley de amnistía, sí podía investigarse, y es así como el juez Adolfo Bañados condena al general en retiro Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, y a su principal subordinado Pedro Espinosa a 7 y 6 años de cárcel respectivamente. Es importantísimo porque es la primera condena contra Manuel Contreras por casos de derechos humanos. Se abre así la posibilidad de hacer justicia, al menos en este caso emblemático de violencia política durante la dictadura. Es además el caso que va a significar que se abra Punta Peuco, como vamos a contar más adelante. El caso Degollados. En marzo de 1986 son secuestrados 3 profesionales comunistas, Santiago Natino, Manuel Guerrero y José Manuel Parada. Los 3 son degollados. El caso significa la dimisión del entonces general director de Carabineros, el general César Mendoza, y además que se disuelva la DICOMCAR, la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, agencia que había realizado estos asesinatos. Son condenados a presidio perpetuo en 1991 Claudio Salazar, Alejandro Sáez, José Fuentes, Guillermo González Betancourt, Manuel Fuentes y Patricio Zamora, debido a este caso. El 13 de julio de este año, del 2015, la Corte de Apelaciones otorgó libertad condicional a 2 de los autores, algo que se ha apelado ante la Corte Suprema. El caso Prats, el excomandante en jefe del Ejército, antecesor de Augusto Pinochet en ese cargo, tuvo que partir a Buenos Aires después del golpe militar y hasta allí llegó el brazo de la dictadura para asesinar al excomandante en jefe del Ejército. El 30 de septiembre de 1974, también con un explosivo colocado bajo su vehículo, Prats y su esposa Sofía Cuthbert son asesinados. En el año 2000, recién la justicia argentina logra hacer justicia al condenar al ex agente de la DINA, Eduardo Arancibia Clavel. En 2010, la Corte Suprema chilena condena como autores del crimen a Manuel Contreras a 17 años de cárcel y Pedro Espinosa, además también de los generales Eduardo Iturriaga y los oficiales José Sara, Christoph Bileque y Juan Hernán Morales. Son los autores de este doble crimen contra un excomandante en jefe del Ejército. Otro caso en que también el brazo de la dictadura alcanzó a operar en el extranjero es el de Bernardo Leyton, político demócrata cristiano, ex ministro del Interior, ex vicepresidente con el presidente Frei Montalva. En octubre de 1975, él y su esposa Ana Fresno son atacados a tiros en Roma por agentes vinculados a la DINA. Su mujer queda inválida y él también sufre graves heridas. En 1995, la justicia de Italia condena como autores del homicidio frustrado a 3 personas. Nuevamente Manuel Contreras, 20 años de cárcel, Raúl Iturriaga a 18 años y Michael Townley a 15 años de cárcel. La justicia de Italia pide extraditar a estas personas, pero el año 2000 la Corte Suprema de Chile deniega la extradición. Por lo tanto, si bien las condenas se ejecutan en Italia, los condenados no son extraditados para cumplir condena en ese país. Y finalmente tenemos el llamado caso de Calle Conferencia. En 1976 son capturados en una reunión clandestina y asesinados 8 dirigentes que constituían la plana mayor del Partido Comunista en la clandestinidad. El caso ha avanzado lentamente. Recién en 2013 se presentan acusaciones contra 79 ex agentes de la DINA, entre ellos Manuel Contreras, Pedro Espinosa y Miguel Krasnov. La investigación de este caso está en etapa de sumario y por lo tanto aún no se ha llegado a las condenas. Eso en cuanto a los casos emblemáticos. Lo decíamos, la historia de Punta Peuco es fundamental en todo este desarrollo y ella junto al Penal Cordillera son ambas tremendamente relevantes. Las revisamos aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando Manuel Contreras es condenado
tal como Pedro Espinosa, por el homicidio de Orlando Letelier, surge la preocupación de cómo hacer que él cumpla efectivamente esa condena. Y entonces el gobierno del presidente Eduardo Frei decide construir una cárcel especial para militares. Es la cárcel de Punta Peuco. Esta cárcel se crea el 14 de junio de 1995. Actualmente sigue funcionando con 91 reclusos. Pero en el año 2004 se crea un nuevo recinto para militares. En noviembre de 2004, el gobierno del presidente Lagos dicta el decreto 956, en que convierte en un centro de detención las dependencias del Comando de Telecomunicaciones del Ejército. No es construida como una cárcel, sino que son dependencias, cabañas en torno a un prado en que cumplen condenas en condiciones muchísimo más favorables. A ella son trasladados reclusos como el propio Manuel Contreras. Sin embargo, en septiembre de 2013, el presidente Piñera anuncia el cierre del penal Cordillera. Había 10 personas cumpliendo condena en el penal Cordillera, 9 de ellos son llevados a Punta Peuco. Manuel Contreras, Miguel Krasnov, Marcelo Morenbrito, Pedro Espinosa, Jorge del Río, José Sara, César Manríquez, Hugo Salas y David Miranda. La cúpula, también quienes en muchos casos tienen las mayores condenas por casos de violaciones de los derechos humanos, entonces salen de este penal de privilegio, de penal Cordillera, y son llevados nuevamente a Punta Peuco, un penal especial, sí, pero que está habilitado como una cárcel. El 10º de los presos del penal Cordillera, Odlanier Mena, se suicidó antes de ser trasladado. Hemos repetido varias veces estos nombres: Contreras, Espinosa, Corbalán, Krasnov. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué penas cumplen? Lo vamos a revisar ahora junto a Macarena Morales. Maca, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Vamos de inmediato entonces a revisar precisamente la cantidad de años que pesan sobre estos y parte de estos condenados y que están en su mayoría en Punta Peuco. Vamos de inmediato y precisamente lo vamos a hacer en torno a Manuel Contreras. Vamos a ver de inmediato la cantidad de años que pesan sobre él. Y la pena efectiva para él son 526 años decretado por la Corte Suprema, 94 años por la Corte de Apelaciones, 484 condenas en primera instancia. En total suman 1.104 años para Manuel Contreras. Álvaro Corbalán, mayor del Ejército, es ex jefe operativo de la CNI. Tiene una condena a presidio perpetuo por el asesinato del carpintero Juan Alegría. Además de condenas por el homicidio calificado de la militante del MIR Paulina Aguirre, por la muerte del periodista y dirigente del MIR Pepe Carrasco y por los 12 homicidios de la Operación Albania, que suman 62 años adicionales a esa pena de presidio perpetuo. También los está cumpliendo en Punta Peuco. ¿Qué pasa con Miguel Krasnov? Vamos a verlo de inmediato. El ex agente de la DINA suma 307 años por parte de la Corte Suprema, 66 por la Corte de Apelaciones, 419 condenas en primera instancia. Todas ellas suman un total de 792 condenas para el ex brigadier Miguel Krasnov. 392 años en total de las condenas. Marcelo Morenbrito, coronel del Ejército, ex agente de la DINA, 396 años ratificados por la Corte Suprema, 96 años ya ratificados por las Cortes de Apelaciones y además 409 en primera instancia. En total, Marcelo Morenbrito suma entonces 901 años de condenas de cárcel por distintos casos de violaciones a los derechos humanos. Seguimos revisando, ¿te parece? Vamos a ver de inmediato cuánto es lo que pesa sobre otro de los condenados. Vamos a ver, eso sí, penas que son un poco menor en cuanto a la cantidad de años. Vamos a ver la siguiente lámina para destacar lo siguiente. Iván Quirós Ruiz, teniente coronel en retiro de Carabineros, pesa 10 años más un día, más 7 años. Todo esto por su participación en Operación Albania, también el homicidio calificado de Humberto Carrasco y otros más. En total pesan ahí 17 años. Estos son casos de personas más bien operativas y que tienen condenas menores. Por ejemplo, Francisco Toledo Puente, ex suboficial de Carabineros, 7 años por el homicidio calificado de Rafael Vergara Toledo, uno de los hermanos Vergara, en 1985. ¿Y qué pasa con Emanuel Carevit? Alcanza
6 años en su condena. Es un brigadier en retiro del ejército, condenado también por secuestro calificado de Mario Fernando, Nilda Patricia Peña Solari, ambos hermanos y militantes del MIR, y que fueron detenidos el 9 y 10 de diciembre del año 1974 en la capital. Y no solo hay casos del ejército, de carabineros, también de la Armada. Por ejemplo, José Raúl Cáceres, ex capitán de navío de la Armada, condenado a 5 años de cárcel por el secuestro calificado de Rudy Cárcamo, quien desapareció en la base naval de Talcahuano. Son algunos de los casos con condenas menores que también existen y que también las están cumpliendo. Exactamente, en penal de Punta Peuco, como tú ya bien explicabas, Daniel. Hecho este panorama general, muchas gracias, Maca, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a la pausa y luego estaremos con entrevistas para ver cuál es el panorama, pero también cuáles son las tareas pendientes y cuál es también la interpretación que se hace desde los principales actores de este tema sobre lo que se ha hecho y lo que falta por hacer en materia de justicia y verdad en derechos humanos. Ya volvemos. De vuelta en Viaje al Centro de la Noticia con nuestro tema de hoy, derechos humanos, la medida de lo posible. Una vez que vuelven los gobiernos democráticos después del 11 de marzo de 1990, ha habido varias iniciativas fundamentalmente intentando buscar la verdad sobre lo ocurrido con las violaciones a los derechos humanos y con el paradero de los detenidos desaparecidos. Emblemática, sin duda, fue la formación de la Comisión Rettig. El año 1990, el presidente Patricio Aylwin forma esta comisión, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, formada por 10 integrantes. Se buscó un pluralismo político también entre esos integrantes para entregar la verdad de lo ocurrido durante los años de la dictadura. El informe definitivo fue conocido o entregado en febrero de 1991 al presidente Aylwin. Determinó que 2.298 personas perdieron la vida en este periodo. De ellos, 2.130 fueron calificados oficialmente como víctimas de violaciones a los derechos humanos y 168 como víctimas de la violencia política. Al entregar la resolución, al entregar esta información, el presidente Aylwin, en un discurso que quedó marcado para la historia de Chile, pidió perdón como jefe de Estado, como representante de los chilenos, a las víctimas de estas violaciones a los derechos humanos. La reacción del ejército, entonces todavía comandado por Augusto Pinochet, fue negar tanto la validez histórica como la validez jurídica de este informe, el informe Rettig, pero claramente el paso del tiempo lo ha consolidado como una verdad, como un paso en lograr la verdad. Se hablaba poco de justicia, era una comisión de verdad y reconciliación, no una comisión de verdad y de justicia, la formada por el entonces presidente Patricio Aylwin. En 1999, otra instancia fundamental, el presidente Eduardo Frei, en medio de las tensiones provocadas por el arresto de Augusto Pinochet, quien en ese momento permanecía arrestado en Londres, requerido por la justicia española, crea una mesa de diálogo en que logra que se sienten en la misma mesa representantes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros, distintas iglesias, abogados de derechos humanos y también académicos. Ellos lograron un documento en el cual se deslegitima la violencia como vía para alcanzar el poder y se rechaza de forma explícita la violación a los derechos humanos. Además, hay un compromiso que toman en ese momento las Fuerzas Armadas y Carabineros de entregar información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos. Ya hablaremos sobre finalmente qué pasó con ese compromiso y cuánta fue la información conducente que se logró tras esa mesa de diálogo. El año 2003 llega otro hito muy relevante. Se forma la Comisión Walech. Es el presidente Lagos el que la convoca, esta vez para entregar la verdad con respecto a la prisión política y a la tortura. La Comisión Rettig había tomado esa verdad sobre casos de personas que habían muerto, que habían sido asesinadas. Aquí se amplía el espectro a víctimas de tortura y de prisión política. El informe fue dado a conocer, el primero de los informes, el año 2004, y estableció que 27.555 personas fueron víctimas de la prisión política y de la tortura durante la dictadura militar, la mayoría de ellos, más de 2/3, entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973. Luego, la comisión siguió trabajando y el año 2011 entregó un segundo informe, ya al presidente Piñera, en que agrega nuevos casos, elevando a más de 40.000 los casos reconocidos por esta comisión y por sus predecesoras. La comisión del primer informe estuvo dirigida por el obispo Sergio
Walech. Datos sin duda relevantes que han permitido ir marcando una mayor verdad. En el caso del informe Walech, sus detalles, recordemos, quedaron en secreto por 50 años. Es uno de los temas que se ha discutido por este tiempo, si es correcto mantener ese secreto por 50 años o si sería necesario abrir antes la entrega de información. Temas todos para conversar con nuestro siguiente invitado. Nos acompaña aquí ya en el estudio Roberto Garretón, ex integrante de la Mesa de Diálogo, actual consejero del Instituto de Derechos Humanos y, por cierto, abogado comprometido con la defensa de los derechos humanos desde el primer día. Abogado, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Hacíamos este recuento de estas comisiones, estas instancias formadas desde el poder político, instancias que buscaban la verdad más que la justicia. ¿Hubo, al menos desde el poder político, desde el Ejecutivo, un mayor énfasis en buscar verdad, aunque eso significara renunciar a la justicia? Lamentablemente fue así. No se puede entender que la verdad no sirva para nada. La verdad, lo que la gente quiere es que las personas que cometieron crímenes, que provocaron víctimas, no queden en igualdad de condiciones con los victimarios. Y con la pura verdad, queden en la misma condición. Somos todos buenos o somos todos malos, que es exactamente lo mismo. En estas materias, yo sé que era más difícil en la época, estoy hablando del año 90, yo creo que estábamos todos todavía muertos de susto que a Pinochet se le ocurriera cualquier otra brutalidad. Para eso tenía los partidos políticos que se formaron siguiendo su obra, como decía Jaime Guzmán, que decía que la gran obra del gobierno militar. Entonces, en fin, provocó bastante dolor en muchas personas esa actitud. Usted decía, perdón, el año 1990 se entendía eso. ¿Se entendía o podía entenderse todavía, no sé, el año 2000, 2004, ahora? Claramente no. Y afortunadamente, después del glorioso 16 de octubre de 1998, cuando Pinochet es detenido en Londres, ese día se produjo un fenómeno fantástico, que es que los jueces chilenos que aplicaban la amnistía, que aplicaban la prescripción, que no investigaban nada, fueron cómplices. Y esto, soy generoso con eso. Prácticamente fueron también actores y autores de los crímenes porque los dejaron en la total impunidad. El año 98, desde ese día, comienzan los jueces chilenos a buscar justicia de verdad. Es cierto, quiero decir, que hubo jueces como el juez Carlos Cerda y otros que buscaron la justicia incluso en la época de la dictadura. Y al juez Carlos Cerda lo suspendieron una vez por decir verdades. Eso, pero se impuso el año 91 con el informe de la Comisión Rettig la idea de la justicia en la medida de lo posible. ¿Quién lo quiere la justicia en la medida de lo posible? Si todas las cosas de la vida, todas, son en la medida de lo posible. Nosotros vamos a seguir esta entrevista siempre que no se corte la luz, sin que no pase nada. O sea, en la medida de lo posible, que no pase nada, vamos a seguir conversando. ¿Esa frase o esa idea significaba impunidad? Significaba impunidad. Significaba impunidad. Significaba impunidad indirectamente, porque no era una ley de impunidad, sino que decía, mire, estas cosas van a quedar para nunca. Ahora, en los años 90 hubo incluso intentos de aplicar, por ejemplo, leyes de punto final, que estuvieron relativamente cerca de tener éxito. Más bien fue en el gobierno de Freyre. Claro, en la segunda mitad de los años 90 hubo incluso un proyecto al respecto que luego no logró el consenso en la concertación. Mi pregunta es, ¿desde el poder político había una cierta intención de dejar todo hasta aquí, hasta que los jueces desde el año 98 comiencen a tomar la iniciativa? Yo creo que sí. Porque si no, uno no entiende que la desesperación del presidente Frey, del ministro Insulza, la desesperación, porque Pinochet estaba preso, ¿cómo los vamos a buscar? Y del lado de los pinochetistas fueron todos a solidarizar con él, el año 98. Ellos dicen que están muy arrepentidos de lo que hicieron, no están arrepentidos de nada. El año 98 fueron todos a Londres a ver a su ídolo. El gobierno decía que estaba defendiendo un principio en ese momento.
Claro. Los principios en materia de derechos humanos son los derechos humanos, no hay otros. ¿La mesa de diálogo sirvió? ¿Fue útil hacerla? ¿Fue correcto hacerla? Yo creo que fue correcto hacerla porque dialogar siempre es bueno. Y esa fue mi postura. Además, tener la oportunidad de tener frente a nosotros, no con la ametralladora o con un juez militar enfrente, como nos enfrentamos los abogados todos los días con los jueces militares, con su grosera manera de relacionarse con los abogados, teníamos aquí la oportunidad de hablar de igual a igual. Y eso fue importante y dijimos muchas cosas que se reflejaron en el documento final de la mesa de diálogo. Y de la mesa de diálogo salió también algunos pasitos intermedios, no tiene mucha importancia, salieron la designación de jueces especiales nombrados por las Cortes de Apelaciones o por la Corte Suprema para investigar los hechos. Y eso viene a... produce el efecto que tenemos hoy día. Es muy difícil hoy día que alguien diga que vivimos en el reino de la impunidad. Es cierto, hubo causas que quedaron cerradas para siempre. Pero hoy día hay una enorme cantidad de victimarios que están privados de libertad, que nadie los ha torturado, nadie los va a torturar. En juicios en que se les ha respetado todos sus derechos. Y eso es legítimo. Aquí ningún juez de estos que están investigando puede cometer la más mínima infracción a las normas del debido proceso, porque se le viene todo abajo. Imagínense a los titulares del Mercurio cómo serían. Abogado, las Fuerzas Armadas se comprometieron a entregar información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos bajo secreto profesional. Se puso una fecha tope, enero del año 2001. ¿Ese compromiso se cumplió? No se ha cumplido hasta hoy día. No se va a cumplir nunca, porque están juramentados. Todos saben lo que hicieron. No hay nadie que no sepa lo que hizo. Todos supieron lo que hicieron sus colegas, sus superiores, sus inferiores, los del mismo rango. Todos supimos todo. Es decir, nosotros supimos las consecuencias, no quienes los eran. Ahora sí se ha ido investigando, gracias a la acción de los jueces, quiénes fueron los hechores materiales. ¿Pero es posible sostener que toda la gente que tiene la información, por ejemplo, ya está en retiro y que por lo tanto el Ejército y las demás instituciones no tienen cómo obligarlos a que entreguen esa información? Eso reflejaría muy bien cuál es la moralidad de los miembros de las Fuerzas Armadas que siguieron a Pinochet, que son la mentira. Toda violación de derechos, todo crimen contra la humanidad, escúcheme bien esto, todo crimen contra la humanidad tiene 3 elementos que no pueden faltar nunca. Uno, el hecho violento, el secuestro, la tortura, el asesinato. 2, la mentira. Ese hecho es negado. Fue obra del Partido Comunista. Fue una venganza entre partes. Fueron hechos por ratones. ¿Se acuerdan de toda esa historia del diario de la Operación Colombo? Todo mentira. Y 3, tremenda cobardía. Los que cometieron estos crímenes son brutalmente cobardes, que no quieren asumir su responsabilidad ni la van a asumir nunca, porque son estructural y doctrinariamente cobardes. No nos equivoquemos. ¿Y esos cobardes, abogado, están todos en retiro? ¿Ya no están dentro de las Fuerzas Armadas? No sé qué porcentaje están todavía en retiro. Yo supongo que el comandante en jefe del Ejército debería estar... no sé, la verdad es que no tengo idea. No les llevo el rating a los generales. Lo decíamos, más bien son los jueces los que aquí lograron generar cierto nivel de justicia en muchos casos importantes. Desde el punto de vista del poder político, ¿qué señales faltan que tomen los poderes ejecutivo y legislativo, los poderes democráticos en Chile, para un real compromiso con la causa de los derechos humanos? Muchas cosas. Primero, educar en derechos humanos. Aquí ha habido un veto a la educación en derechos humanos de todos los presidentes
y presidentas, no se enseña derechos humanos. No se enseña. Siendo que eso está en una de las recomendaciones importantes, aunque en mi concepto con un error, en el informe Rettig. Tiene que enseñarse los derechos humanos, única forma de ir progresando en la construcción democrática. El error que tiene es que dice que debe hacerse una enseñanza de los derechos humanos compartiendo o con una visión compartida de lo que son los derechos humanos. ¿Qué visión compartida? Yo no puedo tener visión compartida de los derechos humanos con Manuel Contreras. No puedo tener con nadie que haya participado con la dictadura. Hay que enseñar, aunque no haya visiones compartidas, los derechos humanos es el fenómeno cultural más importante de la historia. Abogado, ¿y cómo entiende usted? Usted dice ha habido un veto de los presidentes y de la presidenta Bachelet, ella misma una víctima de violación a los derechos humanos. Pero no se enseña derechos humanos. Nadie ha querido fortalecer una cultura de derechos humanos repartida a todos los integrantes de la sociedad chilena. No. Entonces salen las cosas raras, ¿no es cierto?, de que los discursos del señor Asbun, ¿no es cierto?, el diputado, que confunde todo, en cuanto a que un delito corriente cometido por un ciudadano pasa a ser violación de derechos humanos, que no tiene nada que ver. La relación ciudadano-Estado, esa es la que regla los derechos humanos. Cómo los ciudadanos nos enfrentamos y colaboramos con el Estado, con la buena o con la mala, por derechos humanos. Ese concepto no quiere ser asumido por muchas sociedades. ¿Por qué? Porque no se enseña. Falta educación, dice usted, abogado. Falta educación también dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Las nuevas generaciones de las Fuerzas Armadas se están formando correctamente en estos temas? No conozco los programas no sabría decirle. ¿No debería haber una relación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos en términos de que, por ejemplo, asesoraran a las Fuerzas Armadas en sus programas de estudio? Podría ser, habría que imponerlo, porque no creo que estén muy dispuestos los militares a recibir lecciones. Ellos son sabios. ¿No cree que haya una disposición de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, a incorporar el tema de los derechos humanos? Creo que no hay esa disposición. Abogado. Si no, estaría funcionando. Ya estaría funcionando. Abogado Roberto Garatón, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted. Vamos a la pausa y ya volvemos con más. Esto es Viaje al Centro de la Noticia. Con Roberto Garatón, muchas veces la voluntad política faltó, pero hubo jueces que desde 1998 en adelante sí lograron y siguen logrando importantes avances en la investigación de estas materias. Uno de ellos, sin duda, nuestro siguiente invitado, el exministro de la Corte de Apelaciones, Alejandro Solís. Señor Solís, muchas gracias por acompañarnos hoy en Viaje al Centro. Encantado de estar con ustedes. ¿Qué pasó desde 1998 en adelante? ¿Por qué se pudieron abrir las compuertas y llegar, al menos en algunos casos, a tener justicia? Yo diría que al aceptar el ministro Guzmán a tramitación la querella de Gladys Marín contra Pinochet y otros, la gente se dio cuenta que en el Poder Judicial se podía tener confianza. Y comenzaron a presentar querella o denuncia. Tanto así que llega un momento en que Juan Guzmán tenía 200 causas en tramitación. Un ministro de la Suprema estudió el caso y dijo, es imposible que una sola persona lleve esta cantidad de procesos. A raíz de eso, la Suprema nombró jueces y ministros con dedicación preferente para estas causas de derechos humanos. Ahí intervine yo a contar del 2002. Y usted llevó muchísimas de esas investigaciones. ¿Sintió siempre que había un respaldo político, un respaldo del Estado en cuanto a que era muy importante hacer justicia en estos casos? No, yo diría que no, por dos razones. Primero, porque se supone que el Poder Judicial es autónomo. Nunca vamos a tener influencia en favor o en contra del poder político. Y por otro lado, algunas soluciones políticas no las podíamos invocar nosotros, por ejemplo. ¿Qué tipo de soluciones? El hecho de poder revisar recintos secretos de detención, por ejemplo, o pedir antecedentes que estaban en poder de la justicia militar y que se negaban a entregarlo. ¿La justicia militar se quedó con muchos antecedentes o mantiene todavía hasta hoy muchos antecedentes que podrían ser importantes? No podría decir si en este momento, pero en mis tiempos hubo muchas causas
que eran importantes para el juez civil, que eran pedidas por la justicia militar y quedaban radicadas en ellos. Y ahí obviamente la investigación se diluía y terminaba sin responsable. Se ha hablado mucho de los pactos de silencio o de las operaciones de encubrimiento. Usted que tuvo que hacer tantos interrogatorios y tratar de romper tantos de estos pactos, ¿existían? ¿Había versiones unificadas entre los distintos actores? ¿Se ponían de acuerdo para intentar eludir la acción de la justicia? Yo diría que, por definición, el juez de crimen siempre está rompiendo pactos de silencio, porque todos los inculpados, para exculparse, van a tratar de decir que no intervinieron o que no supieron nada. Pero si uno los enfrenta con otras declaraciones, el sujeto llega en un momento y dice, sí, ya, yo le voy a contar lo que hice o lo que vi. Ahí se rompe un pacto de silencio, aunque nosotros no teníamos conocimiento de su existencia. En el caso de Manuel Contreras, a usted le tocó interrogarlo en muchas ocasiones, en muchos casos, condenarlo también en muchos casos. ¿Él alguna vez le dijo la verdad? Es decir, él dijo su verdad. Invariablemente Manuel Contreras dijo, esto no es como lo dicen estos testigos falsos, que lo único que quieren es plata. Mi verdad es esta. Le nombraba una lista de detenidos. Todo esto fueron lanzados al mar, por ejemplo. Yo le decía, oiga, pero se encontraba la osamenta de una de estas personas lanzada al mar. Ah, no, eso son mentiras. Testigo falso, informe falso. Y siempre se mantuvo en ese predicamento, negando absolutamente toda responsabilidad en los hechos. Contreras jamás le reconoció, jamás tuvo la valentía de admitir que él había sido, por ejemplo, el responsable de algún caso, de tener al menos la sinceridad de decir, sí, yo hice esto. Jamás. Yo lo habré interrogado 15, 20 veces por distintas víctimas y invariablemente la respuesta de él fue siempre la misma. O no sé o yo no intervine. ¿Por qué nunca se condenó a Augusto Pinochet? Bueno, yo diría que de alguna manera por la conformación que existía en la Corte Suprema. En el caso de Prat, del asesinato del general Prat, que yo conocí y tuve personas condenadas, yo pedí el desafuero de Pinochet después de haberlo interrogado. La Corte de Apelaciones me confirmó. Se apeló y la Corte Suprema, arguyendo un argumento de tipo tinterillo, diría yo, lo rechazó. ¿Qué dijo la Suprema? Ah, no, pues el desafuero ya lo pidió la jueza argentina y dijimos que no. El error estaba, o la mala intención estaba en lo siguiente. La jueza argentina pidió el desafuero para efectos de interrogarlo, no para procesarlo. Yo estaba pidiendo desafuero para procesarlo. Por lo tanto, jurídicamente eran situaciones distintas. ¿Protegió la Corte Suprema a Pinochet? Pues, sin duda. ¿Pinochet era culpable en algunos de los casos que investigó? Si hablamos de poder militar, en que sabemos que por definición es una jerarquía que va a ser el comandante en jefe y va bajando en los distintos escalones, es obvio que él sabía lo que estaba ocurriendo. Y aún más, Manuel Contreras, si algo dijo en forma positiva, es que todo lo que se hacía era por orden de Pinochet. ¿Y Pinochet los crímenes, algunos de los crímenes en su convicción, la que se pudo formar usted, ordenó directamente que esos crímenes se cometieran? Me parece que era obvio que lo había ordenado porque era tal el engranaje que se tejía para llegar a una eliminación de una persona, un grupo de personas que tenía que venir del alto mando. En el caso Prats, por ejemplo. Exactamente. ¿En algún otro caso también usted se formó esa convicción? Tuve tantos casos Villa Grimaldi en que de una u otra manera tenía que haber llegado al conocimiento del comandante en jefe. Usted dictó muchas condenas. ¿También se quedó mucha gente sin ser condenada por distintas razones en sus investigaciones? Bueno, yo recibí al final unas 90 causas y al momento de mi jubilación hace 2 años había fallado 44, todas condenatorias. Todas las otras que quedaron o con autoprocesamiento o con acusaciones, trabajo que han ido desarrollando en definitiva los distintos ministros que han tomado esta causa. ¿No haber alcanzado a condenar a Pinochet es la mayor frustración que le quedó? No, yo diría que el juez no puede frustrarse por condenar o por resolver. Él intenta hacer su trabajo de la mejor manera posible. Que no pude lograrlo por influencia externa, un problema aparte. Pero yo con mi conciencia quedo tranquilo. Se ha dicho mucho si lo que se ha logrado en Chile en estos años ha sido algo, lo decía el expresidente Lagos, que en prácticamente ningún país se ha avanzado tanto como Chile. ¿Usted comparte esa posición o es más crítico con respecto a lo que efectivamente se ha logrado avanzar en verdad y en justicia? No, yo siempre hago mención a un informe de un grupo de trabajo de las Naciones Unidas
Justicia el año 2012, que dijo que Chile era uno de los países que más había destacado en la persecución de los crímenes como violación a los derechos humanos. Esa es la parte positiva. Pero en la parte negativa decía, pero llama la atención que por aplicación de la famosa media prescripción hay 67 personas cumpliendo condena en circunstancias que los condenados efectivamente son más de 700. Esto es una incongruencia con respecto a los demás países. Si bien no tuvo tanto avance Argentina, por ejemplo, pero ellos llegaban a cadena perpetua. Ahora, de los responsables en la cúpula, en la jerarquía, de los que aquí daban las órdenes, de los que ejecutaban los procedimientos al más alto nivel, ¿hay alguien más que haya quedado fuera de la acción de la justicia? Yo diría que de alguna manera los comandantes de los regimientos en cuyo territorio se habían cometido primero la detención ilegal, después el secuestro y después el homicidio. ¿Por qué en esos casos no se llegó a la acción de la justicia? Por falta de pruebas contundentes, digamos, para inculparlos. Porque obviamente los subalternos no van a culpar a su jefe en la jerarquía militar para que lo condenen. Señor Solís, ¿con qué convicción se quedó usted sobre los casos de detenidos desaparecidos que no han sido encontrados nunca? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, sencillamente que fue una de las tantas maniobras de represión de los movimientos que estaban contra el gobierno militar. No solo se trataba de sacarlos del camino, sino de evitar que volvieran a la vía ciudadana a manifestar su idea. ¿Qué se hizo con sus cuerpos? Ese es el gran problema. Recuerdo que en la famosa mesa de diálogo se dijo que habían sido lanzados al mar, pero se dio una lista con los nombres y apellidos de las personas. Y resulta que de esas personas, uno apellido Rivera, si no me equivoco, y otro apellido Toledo, se habían encontrado la osamenta. Entonces, todo el argumento se vino abajo. Si esas personas dicen, usted que está en el mar y hemos encontrado la osamenta, ¿dónde están enterrados los otros cuerpos para que podamos encontrarlos? Fue una labor completa de represión de los opositores al régimen. Y en esa labor, ¿qué responsabilidad institucional cree usted que tiene el Ejército y las demás ramas de las Fuerzas Armadas? Yo no hablaría de responsabilidad institucional, yo hablaría de responsabilidad personal. Y personal se manifestaba en el comandante en jefe del Ejército. Ahora, el problema es que uno pedía antecedentes a las altas esferas militares y se negaban. O se diluían en manera, en algunos casos, desdorosa para el ministro. Yo he contado que cuando conocí el caso Prat, Pedro Espinosa, que estaba encausado, me hizo llegar un oficio en que el coronel Morales Salgado le informaba a Manuel Contreras. Me constituí, según su orden, en Argentina, y en Buenos Aires constaté que el general Prat vive en tal parte, tiene tales teléfonos, usa tal vehículo, no tiene resguardo personal, su señora tiene un auto, etc. Esto salió publicado en los medios, porque dio a entender, sin reconocerlo expresamente Espinosa, que lo había obtenido de la Dirección de Inteligencia del Ejército, de los archivos. El general director de Inteligencia me invitó, venga aquí, ten la oficina, las puertas abiertas. Ingenuamente partí, comprenderá que me mostró estantes que no tenían ningún documento de valor para mí, habían croquis de Bolivia, de Perú, qué sé yo. Y en un momento el general me dice, mire, esos sacos de basura pedí que no los botaran hasta que usted los revisara. Yo le dije, general, aquí terminó la visita. Yo no estoy aquí para revisar la basura del Ejército. Y di por terminada la diligencia. ¿Cómo lo puede interpretar usted? Un menoscabo al ministro que se le había ocurrido ingenuamente ir a pedir antecedentes a la Dirección de Inteligencia del Ejército. ¿Se ganó adversarios usted? ¿Se ganó adversarios? Seguramente. ¿No llegó nunca a la Corte Suprema? Por razones de otro tipo, diría yo. ¿Por qué no llegó nunca a la Corte Suprema? A ver, en términos generales, sin dar nombres, yo diría que un ministro que estaba votando por mí para formar la quina, en un momento dijo, Solís condenó a fulano de tal, que fue marido
de un miembro del Poder Judicial con la cual yo soy muy amigo. Si sabe que yo voté por Solís, me quita el saludo. Ese fue el razonamiento para quitarme un voto y obviamente no fui en la quina respectiva. Alejandro Solís, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Viaje al Centro de la Noticia. Buenas noches. Y muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta edición de Viaje al Centro de la Noticia. Muy buenas noches.